15 exministros, exmilitares y otros funcionarios del gobierno de Rafael Correa serán acusados por la Fiscalía por presunto peculado en la compra de 7 helicópteros Drup. Nuevos daños fueron detectados en la central Coca-Codo Sinclair. La empresa china Sinohydro deberá repararlos. La hidroeléctrica en la que se invirtieron $3.000 millones funciona a medias. La Organización de Naciones Unidas apoyará al Ecuador en el combate a la corrupción. Ese mal durante los anteriores gobiernos le ha dejado al país pérdidas por $70.000 millones, según dice el actual gobierno. Se cumplió el primer día de vacunación para estudiantes de entre 12 y 15 años. El Ministerio de Salud aspira a inmunizar a 1.200.000 adolescentes. Carteles extranjeros utilizaron drones con explosivos para atentar contra presos de la cárcel regional de Guayaquil. No hubo heridos en el ataque. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Amigos, buenas noches. Iniciamos con una importante noticia. La fiscal general Diana Salazar procesará penalmente a los exministros de Defensa Javier Ponce y Wellington Sandoval y a exautoridades militares por posible peculado en la compra de los helicópteros Drup. La familia del general Jorge Gabela espera que sea el primer paso para encontrar a las responsables de su muerte. Jacqueline Rodas con la vista fiscal del caso. 13 años después de la compra de 7 helicópteros Drup, 4 de ellos accidentados, la Fiscalía formulará cargos en contra de 15 exfuncionarios involucrados en la adquisición. Entre ellos, Wellington Sandoval y Javier Ponce, quienes fueron ministros de Defensa en el gobierno de Rafael Correa, el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Leonardo Barreiro y el excomandante de la Fuerza Aérea Rodrigo Borges, sucesor del general Jorge Gabela, quien se opuso a ese contrato, denunció irregularidades, recibió amenazas y en 2010 fue asesinado en un aparente asalto en el que no se llevaron nada. Su viuda Patricia Ochoa espera que este primer proceso penal ayude a descubrir a los culpables de la muerte de su esposo. Han tenido que pasar 11 años del asesinato de mi esposo y recién sale el peculado. Yo tengo fe que tarde o temprano la justicia va a dar con los autores intelectuales del asesinato de mi esposo y de los autores materiales del asesinato de mi esposo. La fiscal general Diana Salazar solicitó a la Corte Nacional de Justicia que fije fecha y hora para la audiencia en la que formulará cargos en contra de los 15 investigados por posible peculado. El abogado de la familia Gabela confía en los resultados de este proceso. Me parece importante porque el país necesita de ver esas investigaciones y aclarar estas cosas y recuperar los dineros que ha habido dentro de estas negociaciones y todo lo que ha sucedido. En 2008, la Fuerza Aérea Ecuatoriana compró los 7 helicópteros en $45 millones a la empresa HAL de la India, pese a las advertencias de Gabela. El primero se accidentó en Quito, el segundo en Chimborazo causando la muerte de 3 personas, el tercero cayó en Guayas y el cuarto en Napo causando heridas graves a 2 ocupantes. Solo entonces se sacó de circulación a las otras 3 aeronaves. Intentamos contactar a los involucrados que serán procesados sin respuesta hasta el momento. Se registran nuevos problemas de funcionamiento en la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Detectan deficiencias en las válvulas que regulan el paso de agua de esta hidroeléctrica que lleva 5 meses en reparación. Como nos informa Paul Romero, esta megaobra construida del correísmo cada vez produce menos de su capacidad instalada. Desde el pasado 1 de mayo, la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair entró a reparación por las nuevas fisuras que aparecieron en el acero de los distribuidores. Pero resulta que eso no es todo. Durante estos trabajos se descubrió que existen otros componentes dañados. Si tenemos la tubería de presión y aquí tenemos el mecanismo que regula el ingreso o el bloqueo de agua, es que fue necesario desarmar esas válvulas que son enormes, Paul, son de 200 toneladas.
es donde se encontraron estas novedades. Por esta razón, la Corporación Eléctrica del Ecuador amplió el plazo para que la empresa contratista Sinohydro de China termine la reparación a finales de año. Son elementos de acero, ha sido necesario, por ejemplo, allí se encontraron novedades en los pernos que aseguran, digamos, estas válvulas. Ha sido necesario cambiar esos pernos que permitan, como digo, asegurar este componente electromecánico al menos por los 10 próximos años. La central, que fue inaugurada en 2016 con una inversión superior a los 3.000 millones de dólares, tiene falencias en su sistema de construcción. En 2018 se detectaron cerca de 8.000 fisuras en los distribuidores y los problemas persisten. Buena parte de estas fisuras se van solucionando, pero la problemática se centra en que aparecen unas nuevas fisuras. Entonces, en esa línea es lo que SELEC, con fecha 17 de mayo, ya presentó el requerimiento de un arbitraje internacional. La hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, amenazada además por la erosión regresiva del río Coca, produce menos del 50% de su capacidad instalada, es decir, unos 500 megavatios. Y este lunes el gobierno y la Organización de las Naciones Unidas firmaron un memorando de entendimiento para la lucha contra la corrupción. El presidente Guillermo Lasso citó un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que asegura le costó al país 70.000 millones de dólares los hechos de corrupción de los últimos 14 años de gobierno. Veamos. El acuerdo se firmó en el Palacio de Carondelet entre la representante de la Organización de las Naciones Unidas en el Ecuador y el secretario de la Administración Pública. El presidente Guillermo Lasso suscribió el documento como testigo de honor. La lucha contra la corrupción es un pilar estratégico del plan de gobierno, según el mandatario, quien citó un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que da cuenta del monto que le habría costado al país los actos de corrupción de gobiernos anteriores. 70.000 millones de dólares en los últimos 14 años. En los últimos 14 años. Yo sigo esperando que la señora fiscal actúe con la crudeza, la rudeza que se necesita. Con esos 70.000 millones de dólares, de seguro no tuviéramos niños desnutridos en el Ecuador. Así de perversa y, maldita es la corrupción. El objetivo del memorando con la ONU es detectar, investigar y recuperar los recursos públicos perdidos por la corrupción. No basta que vayan a la cárcel, que pasen 5, 6, 7, 8 años, nos digan que se portan bien, que tienen derechos penitenciarios, que se van antes, y luego, ¿y el dinero? ¿Y el dinero qué? ¿Escondido en caletas? ¿Escondido en cuentas en el exterior? No, señor. Tenemos que recuperar el dinero. Ante los delegados de los organismos internacionales, el mandatario dijo que su gobierno ha tomado algunas decisiones para combatir la corrupción. La suscripción del Código de Ética para sus ministros y funcionarios, reformas al sistema de contratación pública y un plan que está en marcha para cobrar a los grandes evasores de impuestos. Todos sabemos quiénes son, sus apellidos, sus nombres, sus empresas, sus actividades. No puede ser posible que nos digan que no tienen domicilio fiscal en Ecuador y pagan 0 impuesto. Eso no es correcto. Pero el presidente no citó nombres. Anticipó que en los próximos días hará oficial la política pública anticorrupción del Ejecutivo para trabajar de manera coordinada con otras instituciones del Estado, bajo la asistencia y cooperación directa de la ONU. Asimismo, como se nos ha solicitado, apoyaremos la capacitación de los funcionarios públicos en tan importante materia. El delegado del presidente en la Comisión Interinstitucional Anticorrupción será Luis Verde Soto, ex integrante del Consejo Nacional Electoral. Carteles del narcotráfico usaron 3 drones con explosivos para atacar una cárcel en Guayaquil. Se trata de una guerra entre mafiosos que en esta ocasión no dejó heridos. Merlin Ochoa habló con un experto quien menciona que los inhibidores del reclusorio no sirvieron o fueron hackeados. Los 3 ataques ocurrieron a las 3:30 de la madrugada de este lunes en los pabellones de máxima seguridad de la cárcel regional ubicada a pocos metros de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. No hay situaciones que lamentar, no hay heridos, no hay muertos.
Según el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, 3 sujetos estaban en los exteriores de la cárcel, maniobrando los drones e hicieron caer explosivos sobre el techo. Tras las detonaciones, incluso un grupo de presos de la regional y de la penitenciaría subieron con sus armas a los tejados de los pabellones y desde ahí dispararon contra los drones que se encontraban sobrevolando el área. El director del sistema carcelario mencionó que se trata de una guerra entre cárteles internacionales. Y se trataría de un ajuste de cuentas entre estas bandas y los carteles. En esta cárcel está recluido el cabecilla de la organización narcocriminal Los Choneros. Se presume que en contra de él y de su banda estarían dirigidos los ataques. Un experto en pilotaje de aviones no tripulados dice que la autoridad debe verificar el sistema de inhibidores que debería haber impedido que los drones sobrevuelen en dicha área. No debería haber ese ataque, entonces no sé si de pronto hay un tipo de hackeo al sistema para que los drones puedan atravesar esa zona o esa línea de bloqueo. Comenta que en este caso fueron drones grandes modificados por las mafias. Estos drones podrían llevar aproximadamente 1.5 libras máximo. ¿Suficiente para cargar un explosivo? Suficiente, correcto. El registro de inspecciones a la operación de aeronaves pilotadas a distancia está en manos de la Dirección de Aviación Civil. Solicitamos una entrevista para saber qué tipo de controles e información tienen sobre quienes operan los drones y estamos a la espera de una respuesta. Inició la vacunación de adolescentes de 12 a 15 años. Los ministerios de Salud Pública y de Educación coordinan un cronograma para que brigadas visiten las instituciones educativas para la inoculación. Andrea Báez nos cuenta que el Colegio 24 de Mayo es uno de los establecimientos. Diana felicita a su hijo de 12 años, quien recibirá la primera dosis de vacuna contra el COVID-19. Feliz porque les van a vacunar a nuestros hijos y emocionados porque es para que ellos se mantengan bien. Mientras, Violeta lleva de la mano a sus 2 hijos de 13 y 12 años para que sean vacunados. Asegura que después de esto podrán retornar a clases de manera presencial. Feliz. ¿Por qué? Porque sé que esa es una apertura de que vamos a volver a la normalidad. Son parte de los más de 2.000 estudiantes convocados al Colegio 24 de Mayo de Quito para recibir la primera dosis de la vacuna dentro de la fase de inoculación a adolescentes impulsada por los Ministerios de Salud y de Educación. Los chicos van a recibir una dosis, luego de 6 meses nosotros recomendamos la segunda dosis. Según el Ministerio de Salud Pública, se espera vacunar a más de 1.300.000 adolescentes de 12 a 15 años en 8 semanas. Mientras en Guayaquil, 80 alumnos de la unidad educativa Soy la Rosa Cabrera, en el centro sur de la ciudad, fueron inmunizados luego de que sus padres aprobaran por escrito la inoculación. Rectores de las entidades destacaron que la vacunación es el impulso para volver a la educación presencial. La vacunación, creo, como ya se ha visto a nivel nacional, ha beneficiado que la reactivación se pueda dar y una de ellas, pues la educación definitivamente se debe dar. El Centro Educativo La Moderna en San Borondón fue el plantel que más estudiantes vacunó. Ahí 479 alumnos recibieron la primera dosis. La ministra de Educación, María Brown, recalcó que las brigadas asistirán a las unidades educativas. Por lo tanto, los estudiantes deberán ser convocados. No se aglutinen, no asistan a puntos de vacunación sin haber sido convocados, porque esto nos va a causar desorden. En la mayoría de casos deberán asistir a su propia institución educativa y cuando se trata de instituciones más pequeñas serán convocados a instituciones que fungirán como centros, como puntos de vacunación. La vacunación es opcional y para recibirla el estudiante deberá contar con la autorización del padre de familia. Hoy en la Corte Constitucional se realizó la audiencia sobre la acción extraordinaria de protección planteada por Santiago Guarderas en contra de las 2 sentencias que permitieron a Jorge Yunda retomar su cargo de alcalde de Quito. Jacqueline Rodas nos cuenta lo que pasó en la diligencia de hoy. Hubo resguardo policial fuera de la Corte Constitucional, hasta donde llegaron grupos a favor y en contra de Jorge Yunda.
pero la audiencia se realizó de forma telemática. Los primeros en intervenir fueron los abogados de Santiago Guarderas, quien planteó la acción extraordinaria de protección en contra de las 2 sentencias que permitieron a Yunda retomar la alcaldía de Quito pese a que fue removido por el Consejo Metropolitano. Cuando la autoridad removida acude a la vía adecuada y eficaz, que es el Tribunal Contencioso Electoral, para que se revisen supuestas violaciones al derecho al debido proceso, puede de forma posterior presentar una acción de protección. Si es que se acepta, se están destruyendo los controles políticos de fiscalización en este país. Los jueces que fallaron a favor de Yunda defendieron sus sentencias y como abogado de Jorge Yunda compareció el jurista Jorge Zabalaegas. El alcalde Yunda tenía derecho a un procedimiento de remoción que sea sustanciado y decidido por órganos independientes e imparciales. Hasta en los juicios políticos, el derecho a la defensa se respeta. Escuchadas las intervenciones, la jueza ponente Carla Andrade preparará un proyecto de sentencia para votación del Pleno de la Corte Constitucional que deberá resolver la acción presentada. Este martes, o sea mañana, el Pleno de la Asamblea decidirá el futuro del defensor del pueblo, Freddy Carrión. El juicio político fue convocado para las 8 de la mañana y las posiciones por ahora se inclinan más bien a la no destitución del funcionario. Patricio Díaz nos explica por qué desde la Asamblea. Para la censura y destitución de cualquier autoridad en el Pleno de la Asamblea se requieren 70 votos. Y en el caso del defensor del pueblo, el conseguirlos parece cuesta arriba para los interpelantes. El correísmo ha dicho que se abstendrá. Y en Pachacutic también se inclinan por eso, aunque no quieren adelantarse. Si es que se aclara esto y se convierte en un delito de Freddy Carrión, entonces habrá nuestro voto para la censura. Pero si es que todo esto no es una responsabilidad de Freddy Carrión, ¿por qué tenemos que acusar a cualquiera que sea? Sin los 47 votos de UNES y los 25 de Pachacutic, para la censura solo quedarían 59 legisladores. Es decir, si quieren completar los 70, les hacen falta 11 votos de cualquiera de esas 2 organizaciones. La izquierda democrática va por la destitución y aunque son aliados de Pachacutic, saben que no tienen garantizados esos votos. El país el día de mañana será testigo de los legisladores que intentan proteger a un funcionario cuestionado y quienes estamos del lado de la honestidad. En Creo y el Partido Social Cristiano van por la censura. No llegaron a convencerles los argumentos del defensor. Que solo se comió unas alitas y un vasito de Coca-Cola. En las fotografías se ve que es más coca que cola. Y este tipo de cosas, la verdad, tenemos que decir las cosas frontalmente. Si en el caso del juicio político al defensor del pueblo se demuestra con argumentos legales que se ha agredido a una mujer, nuestra posición será votar a favor de la destitución. La sesión fue convocada para las 8 de la mañana. Los interpelantes tendrán 2 horas ante el Pleno, luego el defensor 3 horas para su defensa, 1 hora más cada uno para sus réplicas y luego del debate, los 137 legisladores tomarán la decisión. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional archivó el juicio político contra la excontralora subrogante Valentina Zárate. El proceso fue presentado también en contra de Pablo Celi, pero al ya haber sido censurado se lo descartó. En el caso de Zárate, la mesa consideró que no se la podía juzgar, pues mientras ejerció funciones el titular de la Contraloría era aún Pablo Celi, según las acciones de personal remitidas por la institución. El pedido lo impulsaba Ricardo Vanegas, legislador de Pachacutic, y ahora regresa a manos de la presidenta de la Asamblea. La reactivación comercial y económica se empieza a extender en Manabí y Azuay, donde sus autoridades autorizaron la reapertura de bares, discotecas y centros de tolerancia. Diego Cuenca nos informa que en la capital azuaya, los propietarios de los establecimientos exigirán el carnet de vacunación. En Cuenca, provincia de Azuay, la diversión nocturna empezó a reactivarse, porque los bares y las discotecas ya tienen luz verde para funcionar.
pero antes deben cumplir con requisitos, según la directora de gestión de riesgos del municipio de Cuenca. De adecuar los espacios físicos, porque hay espacios como discotecas que no cuentan con la ventilación adecuada. Entonces, la reapertura de los centros de diversión será con aforo del 50% en bares, discotecas e incluso en los prostíbulos. Los propietarios de los establecimientos exigirán a sus clientes que presenten el carnet de vacunación con las 2 dosis. El turismo está muy ligado, viene mucha gente de Guayaquil, del Guayas, del Loja. En la capital Azuaya también hay libre circulación vehicular. Todos los carros en Cuenca pueden circular de lunes a domingo sin ningún problema, desde las 5 horas hasta las 2 horas. Mientras en Portoviejo, Manabí, sus autoridades también decidieron flexibilizar las restricciones. Se autorizó la reapertura de bares y discotecas tras la reducción de los casos de COVID-19. Los locales podrán funcionar con el 30% de aforo y para los centros de tolerancia hasta el 40%. El objetivo es reactivar la economía. Se registra un descenso en la ocupación de camas de cuidados intensivos para pacientes con coronavirus en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, cada 24 horas mueren unas 2 personas a causa de esta patología. Son las cifras que maneja la Mesa de Salud del Comité de Operaciones de Emergencia del COE Cantonal. Bessie Granja nos amplía estos datos. La disminución de contagios de COVID-19 y el incremento de personas vacunadas marcan los indicadores epidemiológicos en Guayaquil. Según el último informe de la Mesa de Salud del COE Cantonal, existe una estabilidad a lo largo de más de 2 meses en el número de infecciones. Así lo confirma el epidemiólogo Carlos Farhat, quien detalla la actual ocupación de pacientes con coronavirus en los hospitales. Hoy la ocupación de camas UCI marca un 8% de ocupación. Hay instituciones privadas, muchas de ellas tienen 0 pacientes con COVID, no han recibido pacientes con COVID en las últimas semanas. Como consecuencia, existe una estabilidad con tendencia a la baja en cuanto al número de decesos por coronavirus. Está alrededor del 2 en promedio por día, pero claramente es visible la tendencia a la disminución. El especialista explica que el número de fallecidos obedece a las personas que estuvieron casi un mes hospitalizados por tener síntomas graves de COVID-19. Sin embargo, no son nuevos contagios. Las autoridades reportaron que el 73% de la población guayaquileña ha recibido al menos una dosis contra el virus SARS-CoV-2, un factor clave en la disminución de infecciones. Seguimos con las noticias. La Junta de Regulación Monetaria y Financiera, organismo creado en el gobierno de Rafael Correa con el Código Monetario, ya no va más, ya no existe. Tras la aprobación de la Ley de Defensa de la Dolarización, ahora se crearán 2 nuevas juntas. Juan Carlos Esprúa nos informa que esto es parte de la recuperación de la autonomía del Banco Central. La Ley de Defensa de la Dolarización, vigente desde mayo de este año, reformó al Código Orgánico Monetario, razón por la que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, creada a través de esa normativa impulsada hace 7 años durante el correísmo, desapareció. En su lugar, se crearán 2 juntas. La Junta Monetaria, que se encargará de establecer las políticas regulatorias para el Banco Central del Ecuador, y la Junta Financiera, que deberá resolver los reglamentos y controles para la banca pública y privada, cooperativas de ahorro y crédito, para el mercado de valores y seguros, además de fijar tasas de interés. Cada junta estará integrada por 3 personas, cuyos nombres ya fueron enviados por el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional para su designación. La Asamblea tendrá que verificar si se cumplen todas las condiciones que exige la ley para que estas personas formen parte de cada una de las juntas. De no pronunciarse la Asamblea en el término de los 15 días, entrarían esos nombres por Ministerio de la Ley. Marcos López, quien hasta hace poco era miembro de la desaparecida Junta de Regulación Monetaria y Financiera, explica que ninguna autoridad del gobierno formará parte de las nuevas juntas. Ya no hay este conflicto de intereses entre el Ministerio de Finanzas, entre el que maneja la política fiscal con el que maneja la política monetaria.
La política monetaria es cómo guardo liquidez. La política fiscal es cómo la gasto. Pese a esta reestructuración, la gerencia del Banco Central se mantendrá. De hecho, el actual gerente de esa institución debe cumplir lo que resuelva la Junta Monetaria. Lo cual es muy positivo para el Ecuador, porque representa una protección y un fortalecimiento de la dolarización. La Ley de Defensa de la Dolarización, que establece la creación y conformación de estas nuevas juntas, también blinda los recursos que se mantienen en el Banco Central para evitar que el gobierno de turno vuelva a usarlos para enfrentar una recesión económica. Cinco muertos y 5 heridos es el saldo de varios hechos violentos registrados el fin de semana en Guayaquil. En uno de los casos, 3 menores de edad resultaron heridos y están hospitalizados. Los ataques ocurren en medio de la intervención policial especial que están ejecutando las autoridades para reducir la violencia y los sicariatos. La noche de este domingo, un joven de 18 años fue baleado en la cooperativa Voluntad de Dios, en el norte de la ciudad. Su cuerpo quedó sobre el balde de una camioneta, mientras 3 menores de edad que estaban por el sector resultaron heridos. Entre ellos está una niña aproximadamente de 8 años que recibió 3 impactos. El ciudadano se encontraba con un grupo de personas conversando aquí en la vía, en la esquina de la vía. Rastrillan estos individuos un arma de fuego, en donde proceden a dispararle, como el ciudadano comienza a huir en manera de zigzag para evadir las balas, pues. Lamentablemente hay 3 heridos, ¿no? Conocemos que están estables estos menores de edad en el hospital. Peritos de criminalística recogieron 19 restos balísticos en el sitio, pero ese no fue el único crimen. La mañana de ese mismo día, 3 personas fueron asesinadas y 2 quedaron lastimados en la isla Trinitaria, en el sur de la urbe porteña. Según las primeras investigaciones, 10 personas estaban libando afuera de una casa cuando 3 sicarios se bajan de un bus y los acribillaron. En la tarde, en cambio, otro hombre recibió 8 disparos en la avenida del Ejército y El Oro, en pleno centro de la ciudad. Según la policía, en esta intervención están enfocados en atrapar a los sicarios y durante el fin de semana se logró la captura de 5 sospechosos. Por los delitos de concusión y defraudación aduanera, será investigado un funcionario del Servicio Nacional de Aduanas, SENAE, en la ciudad de Guayaquil, tras la incautación de mercadería de contrabando valorada en casi $500,000. Bessie Granja con el informe. 17.500 zapatos y 3.000 carteras, todo falsificado, estaban en este contenedor que ingresó a un puerto privado en el sur de Guayaquil. El cargamento, valorado en casi $500,000, fue importado desde China. Su propietario, también de esa nacionalidad, es ahora investigado por las autoridades porque en su declaración de impuestos no justificó el cargamento que iba a comercializarse en la ciudad. Existen claras presunciones de que nos encontramos frente a una red de corrupción en la cual estarían participando también funcionarios del Servicio Nacional de Aduana que, conociendo o aperturando dicho contenedor, no proceden a alertar de estas sobrecarga de mercancías que no estaban y no habrían sido declaradas. La titular del Servicio Nacional de Aduana, Carola Ríos, afirma que fue esta institución la que envió la alerta a inicios de septiembre sobre dicha mercancía. Sin embargo, este contenedor tenía un bloqueo que se hizo por la unidad de riesgos de la institución, por lo tanto no tenía autorización para salir. Aquí está el seguimiento que se hizo, aquí está el contenedor, el mismo número de contenedor con los sellos de intervención. Un funcionario del Servicio Nacional de Aduana sería investigado por los delitos de concusión y complicidad en la defraudación aduanera. Sin embargo, no se descartan más trabajadores involucrados, pues existen otras alertas de más contenedores con este problema. Miles de niños en nuestro país están desnutridos y la provincia de Chimborazo es una de las más golpeadas, especialmente en Guamote y Colta. Nuestro corresponsal Ángel Pilatuña nos informa que en las comunidades rurales 5 de cada niños
sufren desnutrición crónica. En Ecuador, la desnutrición crónica infantil tiene rostro indígena. Este se ha convertido en un serio problema de salud para el país. Fernanda Rivadeneira fue parte de una investigación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador que revela que el 51.6% de niños menores de 5 años que habitan en 5 cantones de la provincia de Chimborazo sufren desnutrición crónica. Estas localidades severamente afectadas son Guano, Alausí, Guamote, Colta y Riobamba, donde la mayoría de su población es indígena. Eso nos muestra que hay un rostro indígena detrás de la desnutrición crónica, que hay un rostro que tiene que ver con la pobreza, con la marginalización, con la discriminación, con la inequidad social. La desnutrición crónica se produce por una serie de factores, entre ellos la falta de acceso a servicios básicos. En Guamote, por ejemplo, de un total de 147 comunidades, el 75% no cuenta con agua potable ni alcantarillado. Andreina Logroño, laboratorista de ese municipio, explica que el agua consumida en estas zonas proviene de las vertientes y sistemas de agua entubada, líquido que muchas veces está contaminado. En lo que es requisito microbiológico como indicador de contaminación, nos indica lo que es la presencia de coliformes fecales y coliformes totales, pero para nosotros poder repercutir eso, para poder tratarlo, tenemos que hacer un proceso de cloración. No tienen acceso a un sistema de agua potable y tampoco a proyectos de producción agrícola y ganadera, algo que también incide en la alimentación deficiente. El gobierno de Chimborazo impulsa acciones para paliar esta emergencia nutricional. Robert Díaz, director de planificación de la prefectura, dice que el agua es un tema prioritario. Está implementando un proyecto emblemático que es la entrega de cloradores en el sector rural. Hemos trabajado ya en 27 parroquias, en 57 comunidades en esta primera fase. Estamos firmando ya convenios con los municipios para poder liberar estos cloradores y tenemos hasta diciembre una segunda fase. Mientras tanto, las cifras alarman en Chimborazo, donde uno de cada 2 niños menores de 5 años tiene desnutrición crónica. Bien, amigos, aquí vamos a despedir, pero antes quisiéramos manifestar nuestra complacencia por el hecho de que la fiscal Diana Salazar al fin va a procesar penalmente a funcionarios civiles y militares del gobierno de Rafael Correa por un posible peculado en la adquisición de los helicópteros Drup, incluyendo la muerte del excomandante de la FAE, general Jorge Gavela. Esperemos que se llegue al fondo de las cosas, que haya una investigación muy clara, que el país conozca la verdad y que finalmente se sancione a los responsables intelectuales y materiales del crimen por un lado y del peculado por otra, si es que finalmente la justicia así lo encuentra. Gracias y buenas noches.